Pueden tomar asiento en esta tarde. Como ven en el boletín, el que nos exhorta es Casmiel. Así que este es, creo, si no me equivoco, su primera vez en el púlpito en un domingo. Así que mientras él expone, ustedes lo mantienen en oración y prestando atención. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Es un placer poder estar aquí con ustedes esta tarde y poder exhortarles directo desde la palabra del Señor. Les pido que vayan buscando en sus Biblias Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y quiero empezar con una pregunta. Si alguien les preguntara a ustedes, quiero ser feliz, ¿qué ustedes le darían? ¿Le darían artículos, alguna casa, dinero, algún carro? Para los niños, algún juguete que ellos han querido desde que son chiquitos y lo llevan pidiendo muchos años. ¿O le darían a Cristo? ¿Le darían la comunión que tenemos con el Padre en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo? ¿Le darían a Cristo crucificado para que su gozo sea completo? Como vamos a ver en el pasaje de hoy, el apóstol Juan le da a su iglesia, a sus amados, a sus niñitos, como los llama luego en los próximos capítulos, les va a dar el gozo completo a Cristo. So que si su condición física se lo permite, le pido que se pongan de pie para leer la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Pueden tomar asiento. He decidido dividir este pasaje en 3 puntos. El primer punto, el verbo de vida es manifestado. El verbo de vida es manifestado. Esto sería del versículo 1 al 2. Segundo punto, el verbo de vida nos trae comunión con Dios y con su familia. El verbo de vida nos trae comunión con Dios y con su familia. Sería eso el versículo 3. Y el tercer punto, el verbo de vida es nuestro mayor gozo, versículo 4. El verbo de vida es nuestro mayor gozo, versículo 4. En el punto 1, el verbo de vida es manifestado, versículos del 1 al 2. La introducción de Primera de Juan no es usual en una carta pastoral. Él comienza rápido exponiendo lo que él quiere decir. No comienza como en otras cartas con una salutación diciendo quién él es, sino que entra directamente a lo que le quiere decir a la iglesia. Y esto demuestra una urgencia del apóstol en lo que él quiere decir a su hijo en Cristo, como luego le llama, ¿verdad?, en la carta. Y este principio de esta carta hace alusión a su evangelio. En Juan, cuando él dice en Juan 1, 1 al 5, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ese primer verso vemos que no se queda solamente en el principio. Cuando dice lo que existía desde el principio, ya vemos que está abriendo el libro
con algo que estaba antes del principio. Eso que sabemos que Jesús siempre ha sido el unigénito Hijo de Dios antes de la fundación del mundo, porque Él ha sido por siempre el Hijo de Dios. Sino que hay una experiencia que Juan aquí está demostrando. Aquello que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos. Esto él escribe de este verbo de vida. Juan aquí está exponiendo la autoridad con la que él habla. Esto es que él está escribiendo, no es algo de su imaginación, no es algo que él se está imaginando, no es algo que él pensó que vio, sino que es algo que es contundente, es algo real. Vemos esto más claro en el Evangelio de Mateo, donde dice, pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Sabemos que en el Antiguo Testamento los profetas tenían parte de la revelación de Dios, pero no tenían la revelación completa. Nosotros hoy disfrutamos de esa revelación completa. Tenemos la palabra de Dios completa, los 66 libros. Podemos entender lo que Dios quiere que entendamos de Él. No necesitamos esperar otra revelación, sino que ya tenemos lo que Él quiere para que podamos vivir una vida que le agrade a Él. Y Juan continúa usando los sentidos para otorgar autoridad a este mensaje que Él está diciendo. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. El propósito de Juan en estos primeros 2 versículos es lo que dice en Hechos 4:20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sabemos que los apóstoles tenían como su primera misión predicar a Cristo y a este crucificado. Tenían como su misión esparcir el evangelio por todas las naciones. Tenían como su misión el convertir las naciones, las personas a Cristo. Juan está exponiendo lo que él ha experimentado en Cristo a estos creyentes que al momento de esta carta estaban siendo bombardeados con falsas enseñanzas y herejías que trataban de desviar la atención de ellos de lo que habían manifestado ya los apóstoles y los profetas del verbo de vida. Querían ganar a las personas por el lujo de ganarse a las personas, no porque había algo real que le importara a las personas. Querían demostrar una parte falsa de Cristo. Querían mostrar un Cristo que no era real. Esto habla de la vida que desde el principio de la eternidad decidió darse para satisfacer la justicia del Padre. Que en el tiempo decide encarnarse, tomando cuerpo de hombre, hacerse igual a nosotros, semejante a nosotros, para poder restaurar una comunión que había sido rota en el huerto del Edén, cuando Adán come de la fruta. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan solo tenía como propósito presentarles al verbo de vida, a Cristo, sin el cual no podríamos tener la comunión que gozamos hoy. El hecho de que estemos aquí reunidos, sentados, escuchando la palabra de Dios y hablando y proclamando su palabra, da fe de que nosotros hemos escuchado y oído su palabra y hemos creído, muchos de nosotros, para vida. Nuestra comunión da fe de que al igual que Cristo nos ha unido a Él para salvación, también nos une a su familia para que tengamos comunión. Y esta comunión es algo que quiero expandir y por eso mi segundo punto. El verbo de vida nos trae comunión con Dios y con su familia. El verso 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El segundo punto continúa enfatizando lo que hemos visto y oído. Es algo que Juan ha hecho importante en esta carta. No nos está hablando de algo ficticio. No es un invento humano. No es un cuento de hadas como a mucha gente le gusta decir que es el cristianismo.
o la Biblia, o Cristo. No, él fue un personaje que quizás existió. No, Juan nos está hablando de algo que fue real, algo histórico, algo que ellos pudieron palpar, algo que ellos pudieron tocar, algo que ellos pudieron escuchar, oír, sentir, estar con él. Juan nos habla del verbo de vida, de Cristo. Y dice algo que en nuestros tiempos se ha distorsionado un poco. Eso que Juan y los apóstoles y otros cristianos vieron y oyeron es lo que Juan está proclamando. Y énfasis en la palabra proclamar. Hay un dicho que se ha hecho muy famoso y lo he escuchado mucho por ahí. Action speaks louder than words. Las acciones hablan más alto o más fuerte que las palabras. Puede ser que en algunos casos esa frase tenga algo de verdad, algo de veracidad. Pero cuando venimos a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de vida, la proclamación va por encima de las acciones. La proclamación de la palabra va por encima de las acciones. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La Biblia nunca habla de que la fe viene por el hacer y el hacer la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que continuar proclamando el Evangelio de Jesucristo. Hablarle a nuestra familia, amigos, compañeros, vecinos e incluso a aquellas personas que se interesen por saber lo que creemos. Esas personas típicamente son más fáciles de hablar porque ya están abiertas a querer escuchar el Evangelio. Pero también hay un grupo de personas que Dios nos brinda la oportunidad de presentarles el Evangelio. Y tenemos que estar abiertos a estar pendientes a esas personas que Dios nos abre a veces las puertas, que nos hacen preguntas acerca de lo que creemos y aprovechar esas oportunidades que el Espíritu Santo abre en nuestras vidas para poder proclamarles el Evangelio. No solo es que vean una vida diferente de nosotros, no solo es que vean que nos comportamos diferente al mundo, no solo es que vean que somos separados del mundo, que tratamos de vivir una vida piadosa, que tratamos de vivir una vida en la palabra de Dios, sino que podamos hablarle del Evangelio, porque el Evangelio es lo que les va a traer el mayor gozo a sus vidas, que luego lo vamos a ver en el tercer punto. Y les pregunto, ¿por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué tenemos la necesidad de predicarle el Evangelio a todas estas personas que conocemos? Amigos, vecinos, amistades, compañeros. Porque sin el Evangelio no hay comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. No hay una restauración de la comunión. No nos volvemos a unir con Cristo sin el Evangelio. El Evangelio es sumamente necesario para poder restaurar la relación que se rompió en el Edén. Sin el Evangelio no conocemos nuestra naturaleza pecaminosa y entendemos que vivimos alejados del verbo de vida. Sin el Evangelio no vemos que necesitamos un Salvador para restablecer esa comunión que en el Edén ha sido rota. Sin el Evangelio no hay vida y no hay gozo real en este mundo. Sin el Evangelio no hay vida y no hay gozo real en el mundo. Sin Cristo no podemos estar gozosos. El gozo que sentimos es temporero, pero no es eterno, porque no estamos en Cristo. Si morimos fuera de Cristo, nuestro gozo temporal, podemos vivir toda nuestra vida gozosos, llenos de todo lo que queramos. Y si morimos sin Cristo, vamos a vivir una eternidad en miseria. Esto no es como otras religiones que creen que nosotros esto se acabó, una vez nos muramos, desaparecimos de la faz de la tierra, nos convertimos en polvo y ya nuestra conciencia, nuestro espíritu deja de ser. No. Tenemos dos eternidades. Hay una eternidad que es bella y hermosa y gozosa, donde vamos a estar juntos con nuestros hermanos por el resto de los días, adorando a nuestro Dios. Pero hay otra eternidad que no es gozosa. Hay una eternidad que es completamente alejada de Dios. Hay una eternidad que va a sufrir la justicia de Dios por el resto de la eternidad, sin fin.
Con el Evangelio como contraste, tenemos lo que hoy disfrutamos, la comunión con el Padre en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Nuestra relación con el Padre ahora no es de enemigos, ahora es de hijos, de niños, somos sus hijos. Porque Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó, vivió, murió, resucitó y ascendió al trono de gracia. Y ascendió a la diestra del Padre Todopoderoso. Para que nosotros tengamos vida eterna y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, aplique esa salvación para que ahora seamos llamados hijos de Dios. No solo nos une a Él, sino que también nos hace disfrutar de la comunión con su familia, con su cuerpo, que son todos ustedes, la iglesia. Esto me lleva a mi último punto. El verbo de vida es nuestro mayor gozo. Juan 15:11 dice esto: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Luego en el capítulo 16, versículo 24, afirma algo similar. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Nuestra comunión con el Padre en Cristo por medio del Espíritu Santo nos debería traer gozo, nos debería traer felicidad. Así como nuestros primeros padres, Adán y Eva, estuvieron en comunión con Dios en el jardín del Edén, así nosotros tenemos una mejor comunión ahora con Dios. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios que habita entre nosotros, en nosotros, y nos enseña, nos trae a memoria su palabra, nos corrige, nos santifica en nuestro caminar cristiano. Nuestro mayor gozo no debe estar fuera de conocer a Cristo y de disfrutar de la comunión con Él y su familia. Añoramos o añoremos estar aquí, en la iglesia, con nuestra familia, porque aquí estamos en comunión con la familia de Dios. Y por consiguiente, si estamos en comunión con la familia de Dios, estamos en comunión con el Padre. Añoremos estar en los estudios. Añoremos estar meditando de día y de noche en la palabra de Dios. Añoremos hablar de su palabra a otros, porque también nuestro gozo, o para que nuestro gozo también sea completado. ¿Qué mayor gozo que poder predicarle el evangelio a alguien y después de largo tiempo ver que la persona viene a la fe? ¿Qué mayor gozo que predicarle el evangelio a alguien sabiendo que le estoy dando lo mejor que le puedo dar? No le estoy dando un gozo que se va, no le estoy dando algo que es efímero, no le estoy dando algo que se va a desaparecer de aquí a 5 años. No, le estoy dando algo que puede ser para beneficio eterno de esa persona o para el detrimento eterno de esa persona. Hemos hablado en el primer pasaje que el verbo de vida es manifestado. En el primer punto, sabemos que este verbo de vida que fue manifestado fue Cristo. Cristo se manifestó en forma humana para que nosotros tuviéramos la revelación completa del Padre. En el segundo punto hablé del verbo, nos trae esa comunión con Dios y con su familia. Cristo no solo vino a encarnarse y a vivir una vida humana, sino que vino a morir y resucitó para poder restablecer una relación que no podíamos restablecer. Y por tercero, ese mismo verbo de vida que vino a restaurar la comunión con Dios y con su cuerpo es nuestro mayor gozo. Gracias.